Hola chicos, soy Cas, mejor conocida como Cas2, y en este video les voy a enseñar cómo se suele vivir la combe en Monterrey, más que nada como cosplayer, porque yo sé que es diferente para cada quien. Aquí tengo mi cosplay de Mococo Avisgar de Hololive English, eh, y pues no fue muy inteligente porque la neta estaba bastante frío, pero bueno, vamos al evento. Aquí estoy en el carro, nada más, pues ya en camino a la combe. Primero iba a recoger a un amigo, el problema es que estaba lloviendo y bastante. Entonces, pues eso va a ser un problema, más que nada porque estoy en cosplay. Pero bueno, aquí me estoy arreglando, viéndome coqueta y ya vamos en camino. Mi amigo llegó un poco tarde, entonces estábamos bastante retrasados ya. Estaba lloviendo bastante, de casi de que bastante, y hacía mucho frío, y yo traía puestos unos shorts, entonces me quería morir en ese momento. Pero bueno, yo quería un Starbucks. Entonces hicimos fila, pero, pero resulta que no tenían un frappuccino. Así que tuve que buscar otra alternativa, la cual en mi caso fue el café del Oxxo. Acá estamos yendo al Oxxo. Normalmente suele haber bastante fila, pero era bastante temprano, relativamente temprano, así que aquí está mi épica entrada al Oxxo de Cintermex. Había poca gente, suficiente para crear una fila, lo cual no estuvo muy cómodo, pero bueno, era la mejor opción. Aquí estoy buscando mi café olé, que me gusta bastante, y me tardé, la verdad, en conseguir qué sabor yo quería comprar, pero terminé comprando el normal, el, pues qué, capuchino, y pues qué rico. Aquí voy a hacer la fila, y la neta estuve fácil unos 20 minutos. No había tanta gente, pero el servicio era bastante lento. Así que, pues bueno, ahí estoy esperando. Al final me compré un dulce también, que la neta estaba bien rico. Y acá estamos ya dentro del evento. Este es como que el pasillo general. Hay mucha gente, entonces no te recomiendo ir con un cosplay bastante ancho, que fue lo que hice el sábado. Llevaba unas alas y me quería morir porque todos me estaban machucando y golpeando con las alas, me estaban empujando. Entonces no lo recomiendo para nada. No recomiendo llevar un cosplay ancho. Y yo sé que hay un concurso y todo eso, pero no lo recomiendo. Aquí voy a mi lugar favorito de toda la combe, la cual es el Artist Alley, que es el área de artistas. Más específicamente estoy en camino a la mesa de mi amiga Cranky, que tiene unos dibujos preciosos y pues ya casi llegamos, no puede estar tan lejos. Y aquí está la Cranky Mesa, como yo la llamo, es de mi amiga Cranky Ready. Y normalmente tiene bastante fila, así que no recomiendo ir con prisa, porque pues es que miren qué bonita mesa, o sea, cómo van a acercarse. Aquí me puse a bailarle a todos los clientes, a la clientela. Era mi primera chamba, pero pues yo quería que llegara gente a comprarle cosas a mi amiga. Entonces acá le estoy bailando. Y luego fui a la mesa de otros conocidos que son Giselle y Kylie. Estaba súper coqueta su mesa. Tenían todo tipo de mercancía, de que stickers, prints, llaveros, de todo un poco. Y pues estaba todo bonito, todo chiquito. Por suerte les fue bastante bien esta combi, ya que el segundo día que regresé les faltaban varias cosas de mercancía, porque las vendieron, no se las robaron. Y aquí ya estamos caminando por el pasillo general de artistas. Había todo tipo de arte, así realista, anime, chibi, estaba súper bonito, la verdad que es mi parte favorita de la combi. Y hay de todo tipo de fandoms. De hecho, yo conseguí una print de mi película favorita, que es la de Saw. Entonces me puse muy feliz. Aquí ya estamos caminando, que la verdad no me arrepentí en lo absoluto, porque encontramos cosas así de que bien locas. O sea, miren, ahorita les voy a enseñar. Hay todo tipo de cosas. Hay camisas de que a 50 pesos, hay figuras de anime, manga, cosas muy curiosas como estas, bastante curiosas, y cosas bastante violentas, la verdad estaba curioso. Más que nada porque había kitties a un lado. Y cosas así de que súper, súper hermosas, de que miren esto. De hecho, yo en esta tienda compré un sticker de gatito, porque me recordó bastante a mi gata Coco. Aquí estamos en el área de cosplay, que es un área que también recomiendo bastante, ya que hay fotógrafos gratis. Me escucharon, totalmente gratis. Para cualquier persona, o sea, te toman fotos y luego las publican a Facebook o cosas así. A mí, la neta, me gusta mucho el área de cosplayers porque pues, puedo ver a todos mis amiguitos. De hecho, ahorita les voy a enseñar unas fotitos que me tomé. Es un área muy pequeña, relativamente pequeña, pero hay todo tipo de cosplayers que venden todo tipo de mercancía relacionada al cosplay. Y ya que terminamos de darle la vuelta a todo el evento, voy a ir al Carl Jr. La neta es la mejor opción para ir a comer porque no hay nada muy cerca.
tampoco te quieres ir muy lejos porque eso involucra transporte, pero el Carl's Jr. está ahí al lado. De hecho, incluso en la comba hay comida, pero el Carl's Jr. es la mejor opción. Aunque, pues bueno, tienes que cruzar la calle, hay mucha, 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 mucha gente. De hecho, yo recuerdo cuando yo iba de que hace, pues que unos 5 años que yo iba a la Combe y estaba totalmente vacío el Carl's Jr., o sea, realmente ha crecido bastante este evento. Es una de las mayores razones por las que me gusta ir, porque es un evento muy masivo. Y pues eso es como que divertido, si es este tipo de cosa. Entonces, aquí estamos esperando a poder cruzar la calle y como pueden ver, todos estamos corriendo, lo que no es muy inteligente porque pues estaba toda mojada la calle. De hecho, yo me manché bastante los pies. Ahora, aquí es donde empieza un desafío que tal vez digan, ah, caray, pero ¿por qué eso es un desafío? Pero ya van a ver cómo se encuentra el lugar por dentro. Y este desafío es conseguir una mesa. Aunque no me lo crean, es bastante complicado conseguir mesa. Yo, como ya llevo muy rato en esto del cosplay, pues conozco personas que me pueden compartir su mesa o cosas así, pero en este día no había nadie que yo conociera, de nadie reconocí. Entonces estoy acá buscando una mesa. Estoy caminando como payasita por todo el lugar, de hecho la gente se me quedaba viendo, lo que no entiendo por qué, porque pues todos iban al mismo evento, ¿no? Pero bueno, acá estoy buscando, esa es una espalda, estoy buscando una mesa. Todas estaban ocupadas, incluso las mesas grandes de como para 6 personas había de que una persona, pero pues eso es ocupado. Entonces estaba ahí caminando y ya me estaba cansando bastante porque le estoy dando vuelta a todo. Y no había ninguna mesa, todas estaban ocupadas, algunas ni tenían sillas, esto era un caos, pero nada más encontramos esto. Y pues ahí alcanzamos a comer, nos terminamos cambiando de mesa y ya aquí regresamos al evento. Estaba incluso más lleno que en la mañana. Y pues acá está el área de afuera, hay muchas cosas que hacer. En mi caso personal es que los fotógrafos me tomen fotos. Aquí estoy esperando a que prendieran el flash de un fotógrafo. Y pues ahí estoy. Como pueden ver, el reflejo de atrás está bastante lleno el evento. Entonces hay todo tipo de cosplayers para pedirles fotito, que no les dé pena. Aquí ya regresamos, estoy otra vez paseándome pues, por el evento. La neta ya no había mucho que hacer. Entonces, 100 de 100 le recomiendo ir a la Combe. Es un evento muy variado con todo tipo de cosas que a un otaku le ha de encantar. Seas de Monterrey o no, 100% recomiendo ir a la Combe. Es un evento muy divertido. Y pues espero que este video los haya entretenido, que les haya dado tal vez un punto de vista diferente de un evento de anime. La verdad no varía mucho. Yo voy como peatón y voy a caminar y a comprar cosas. Y pues sí, la verdad no compré tantas cosas, pero me divertí, vi a muchos amigos y estuvo muy divertido. Así que 100% lo recomiendo. Y ojalá algún día compre una mesa ahí en la Combe, ¿saben? Me gustaría. Entonces, ojalá haga eso pronto. Si les gustó este video, asegúrense de suscribirse y de ver mis demás videos en YouTube, ya que voy a empezar a ser más activa en esta cuenta. Y pues muchas gracias a todos por ver este video. Espero vernos la próxima. Bye bye. Adiós.